Es con gran tristeza que debo comunicar el fallecimiento de nuestro Santo Padre Francesco. El Papa Francisco ha partido. Mientras algunos reciben la noticia con lágrimas, otros no pueden evitar mostrar su temor y consternación. Esto se debe a que su fallecimiento marca el cumplimiento de una antigua profecía, escondida durante siglos en los archivos secretos de la profecía de San Malaquías. Hace casi 900 años, el monje Malaquías caminaba por las calles empedradas de Roma cuando tuvo una visión arrebatadora. No fue un sueño ni una alucinación, fue una visión del futuro de la Iglesia Católica. En un trance profundo, Malaquías vio una larga procesión de papas, uno tras otro, que avanzaban a través de los siglos, hasta llegar al fin de los tiempos. Malaquías escribió sus visiones en 112 frases en latín, cada una de ellas asociada a un símbolo, una advertencia para cada pontífice hasta llegar al último, el número 112, Pedro el Romano. Después de él, no habría más papas, solo juicio. Hoy, el nombre de Francisco ha sido borrado, ya que él fue el 112º papa desde Celestino II, tal como había escrito Malaquías. Fue el último eslabón de una cadena profética que comenzó hace más de 9 siglos, y hoy esa cadena se ha roto. Los primeros 111 lemas son breves, poéticos y llenos de símbolos que describían con precisión cada papa, su escudo, su origen, su carácter y su destino. Pero cuando llegó al número 112, el tono cambió. Ya no se trataba de una simple frase. La advertencia era larga y aterradora. Decía que en la última persecución de la Santa Iglesia Romana, Pedro el Romano sería el pastor que guiaría a su rebaño a través de grandes tribulaciones. Y al final, la ciudad de las 7 colinas sería destruida, y el terrible juez juzgaría a su pueblo. Malaquías nos dejó 3 pistas claras sobre este último papa. Sería el número 112, se llamaría Pedro, su origen sería Roma, y su tiempo estaría marcado por sufrimiento y pruebas. Francisco, sin lugar a dudas, es el papa número 112 desde Celestino II, tal como lo predijo San Malaquías. Durante siglos, se pensó que el último papa sería un hombre llamado Pedro, nacido en Roma, un nombre fácil de identificar. Sin embargo, como ocurre con todas las profecías antiguas, estas se expresan en símbolos. Al mirar atrás, todo encaja de manera inquietante. Francisco nació en una modesta casa en el barrio de Flores, en Buenos Aires. Sin embargo, su sangre no es argentina, sino italiana. Sus padres eran italianos y emigraron desde el norte de Italia, huyendo del fascismo y las crisis, buscando un futuro mejor en Argentina. Es decir, Francisco, por su linaje, tiene raíces profundas que lo conectan con Roma, el corazón espiritual de la Iglesia. Aunque su nombre real no era Pedro, como la profecía señala, cuando lo eligieron papa, le preguntaron qué nombre quería tomar, y él no dudó. Miró al cardenal y respondió: Francisco. No eligió un nombre imperial ni doctrinal. Eligió el de San Francisco de Asís, el santo de los pobres y los marginados, el hombre que lo dejó todo para cuidar a los leprosos, quien caminó descalzo y reconstruyó la Iglesia con nada más que fe y ternura. Pocos recuerdan que el verdadero nombre de ese santo era Giovanni di Pietro di Bernardone, Giovanni, hijo de Pedro, un hombre con el nombre más simbólico de todos, Pedro. Así, el Papa Francisco se convirtió en la figura exacta que la profecía había anticipado: el número 112, el nombre de Pedro y la sangre de Roma. La profecía también menciona que este Papa guiaría a su rebaño a través de grandes tribulaciones. El pontificado de Francisco no fue un tiempo de paz ni de gloria religiosa, sino precisamente lo que la profecía había anunciado: tribulación. Su propia fe nació en medio de un momento traumático, cuando siendo joven comenzó a sentir un dolor en el costado, seguido de fiebre persistente y dificultad para respirar.
Fue llevado al hospital, donde los médicos le diagnosticaron una severa infección pulmonar, con quistes que amenazaban su vida. La infección estaba tan avanzada que debían extirparle parte del pulmón derecho. La operación fue riesgosa y el postoperatorio doloroso. Pasó días sin poder levantarse y fue allí, en ese frío cuarto de hospital, rodeado de tubos y batas blancas, donde se enfrentó por primera vez a la fragilidad de la vida. Fue entonces cuando entendió que no era invencible, que su cuerpo podía fallar y que la muerte podía llegar en cualquier momento. Pero no sintió miedo. Más bien, tuvo claridad. Mientras los demás oraban por su salud, él oraba por algo más profundo: entender el propósito de su sufrimiento. No pidió que el dolor se fuera, sino que sirviera para algo. Desde ese momento, su vida cambió. Supo que cada respiro era un milagro, y que si Dios le permitía vivir, era porque aún tenía algo que hacer. Poco tiempo después de su recuperación, aún con su cuerpo débil, tomó una decisión. Su lugar estaba con Dios. Desde su primer día como papa, enfrentó miles de críticas por su identidad. Por primera vez en la historia, un papa no era europeo, y además era jesuita. Enfrentó una iglesia herida por escándalos de abusos sexuales que surgían en todos los continentes. Las víctimas alzaban su voz, la vergüenza se multiplicaba y el clamor por justicia ya no podía ser ignorado. Francisco no ocultó la gravedad de la situación. Pidió perdón públicamente, lloró con las víctimas y comenzó una reforma profunda para acabar con la impunidad. Pero no fue fácil, ya que detrás de cada caso había silencio institucional, estructuras de poder y redes que resistían cualquier intento de transparencia. A todo esto se sumó la polarización interna, profundas divisiones entre cardenales, tensiones entre progresistas y conservadores, y una creciente desconfianza hacia las estructuras de poder en el Vaticano. En una rueda de prensa, durante su primer viaje apostólico a Brasil, dijo: «Si un gay acepta al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarlo?». Esto desató la ira de sectores más conservadores, que lo veían como una amenaza. Lo acusaban de relativista, ambiguo y progresista. Algunos cardenales llegaron a escribirle cartas pidiendo aclaraciones, y otros lo acusaron sin pruebas de herejía. Algunos lo compararon con Pablo VI, Juan XXIII e incluso con Lutero, pero él nunca respondió ni se defendió. Con una calma profunda, Francisco siguió adelante, sin dejarse afectar por las críticas que le caían. Su propósito estaba claro. No había llegado para complacer, sino para servir. Sabía que toda reforma verdadera tiene que pasar primero por el sufrimiento. A pesar de los obstáculos, nunca perdió de vista su visión para la Iglesia. Él insistió siempre en una palabra que provocaba incomodidad: sinodalidad. Para él, la Iglesia no debía encerrarse en sí misma, sino caminar unida, discernir juntos y escuchar al Espíritu, no solo en las altas esferas, sino en los pueblos, en las mujeres, en los laicos, en aquellos que siempre han sido ignorados. Abogó por una Iglesia más horizontal, menos clerical, donde todos pudieran expresar su voz. Defendió a los marginados, migrantes, mujeres, divorciados, a todos los que han sido excluidos por siglos, no como una estrategia, sino como un verdadero cambio de mentalidad. Algunos lo acusaron de ser demasiado flexible, otros de ser demasiado estricto. Las redes sociales amplificaban sus palabras y gestos, pero no solo enfrentó problemas internos. Su papado coincidió con una de las épocas más turbulentas del mundo. Desde la guerra en Ucrania, las persecuciones contra cristianos en Oriente, pasando por la crisis climática y económica, hasta una cultura global cada vez más hostil hacia la fe. Y cuando llegó la pandemia de COVID-19, todo se paralizó. Templos cerrados, peregrinaciones detenidas, millones de vidas suspendidas. Francisco se quedó solo en una plaza de San Pedro vacía, bajo la lluvia, frente al Santísimo.
Esa imagen, silenciosa y desgarradora, se convirtió en un reflejo de lo que el mundo estaba viviendo. Fue en ese momento, cuando parecía que Dios mismo se había ocultado, cuando Francisco alzó la voz y dijo: «No estamos solos». Ese fue uno de los momentos más poderosos de su papado, porque en el desamparo colectivo más grande de este siglo, decidió mantenerse firme. Mientras tanto, la cantidad de fieles disminuía y la fe tradicional era puesta a prueba tanto interna como externamente. En uno de sus viajes más arriesgados, Francisco fue a Irak, un país devastado por la guerra y el extremismo, donde ningún papa se había atrevido a ir antes. Allí, se reunió con líderes musulmanes y cristianos y les instó a vivir en paz y armonía. En un acto de valentía, tendió la mano a líderes musulmanes, judíos y ortodoxos, buscando la reconciliación. Se reunió con el gran imán de Al-Azhar, la máxima autoridad del Islam sunita, y juntos firmaron un acuerdo histórico sobre la fraternidad humana, defendiendo la paz, la justicia y el respeto por encima de las fronteras religiosas. También se reunió con líderes judíos, reafirmando la memoria del Holocausto. Lloró ante los muros de Auschwitz y abrazó a las víctimas del antisemitismo. Además, estrechó lazos con los ortodoxos, especialmente con el patriarca de Constantinopla y el patriarca de Moscú. En Cuba, protagonizó un encuentro histórico con el patriarca Kirill, el primer abrazo entre Roma y Moscú en más de 1000 años. El pontificado de Francisco no fue un camino fácil. Desde el inicio, comprendió que el siglo XXI traía desafíos nuevos y antiguos, pero aún así guió a la Iglesia. A lo largo de la oscuridad, continuó su camino, reformando, denunciando, abrazando a los marginados y desafiando a los poderosos. Sin embargo, su liderazgo no fue cómodo. Fue doloroso, controversial y exigente. Desde el primer día, su estilo generó resistencias. No usaba la capa roja ceremonial, no vivía en el palacio, no hablaba en latín, ni imponía nada. Simplemente escuchaba. Porque Francisco se definió desde el principio como el Papa de la Misericordia. Su lema episcopal lo decía: miserando ad que eligendo. Lo miró con misericordia y lo eligió. Esta frase hacía referencia al momento cuando Jesús, caminando, vio a Mateo, un recaudador de impuestos, y lo eligió como discípulo. No justificaba el pecado, pero nunca condenaba al pecador. Francisco invitó a los fieles a abandonar la lógica del castigo y abrazar la lógica del perdón. Convocó a misioneros de la misericordia, sacerdotes con la autoridad de perdonar incluso los pecados reservados al Papa. Llamó a los confesores a ser más padres que jueces. Visitó cárceles, hospitales, campos de refugiados. Lavó los pies de inmigrantes, mujeres y personas de otras religiones. Cada gesto, palabra y silencio transmitía un mensaje claro. La misericordia no es debilidad, es la forma más poderosa de amor. Y ese amor, ese rostro de Cristo, era lo que Francisco quería mostrar al mundo. La profecía decía que Pedro el Romano apacentará a su rebaño entre muchas tribulaciones. Así fue el pontificado de Francisco. Y ahora, tal como se había anticipado, ha llegado a su fin. La profecía también dice que, cuando estas cosas hayan terminado, la ciudad de las 7 colinas será destruida, y el juez terrible juzgará a su pueblo. Esta frase no solo marca el fin de una lista de papas, sino el cierre de una era. La ciudad de las 7 colinas no es una metáfora. En el Apocalipsis 17 se habla de una ciudad construida sobre 7 colinas. Esa ciudad es Roma. La misma Roma que Malaquías menciona como el lugar destinado a la destrucción al final del papado. Un lugar donde se concentrará el juicio, la purificación y tal vez la caída de una era entera. Según la profecía, esa ciudad no será destruida necesariamente por fuego o bombas, pero el juicio final llegará. La destrucción podría ser más sutil, más espiritual
ya que la profecía no habla de una destrucción física, sino de un juicio. Esta profecía concluye con una advertencia de que un juez terrible juzgará a su pueblo, lo que implica que el juicio no solo será dirigido a los impíos, sino también a los creyentes. La profecía de San Malaquías no es simplemente una advertencia sobre el fin de los tiempos. Aunque muchos la consideraron una fábula, su cumplimiento ha sido tan exacto que incluso los escépticos han quedado sin palabras. El primer ejemplo fue el Papa Celestino II, elegido en 1143. Su lema Ex Castro Tiberis, del castillo del Tíber, hacía referencia directa a su lugar de origen, cerca del río Tíber en Roma, lo que no fue una interpretación simbólica, sino una localización geográfica precisa. Con el paso de los siglos, la profecía siguió cumpliéndose de manera asombrosa. A Juan Pablo I, quien fue elegido en 1978, se le dio el lema de Medietate Lunae, de la mitad de la luna. Fue elegido en un día de luna creciente y falleció a los 33 días, en otra media luna. Su papado fue breve, misterioso, y su muerte sigue siendo objeto de teorías. Luego, su sucesor, Juan Pablo II, fue llamado de labores solis, del trabajo del sol, ya que nació durante un eclipse solar y murió también durante uno, con una vida llena de viajes y predicación, simbolizando la luz del sol hasta el final. El Papa Benedicto XVI recibió el lema Gloria Olivae, la gloria del olivo. Algunos lo asociaron con la orden benedictina, conocida por su conexión espiritual con el olivo, mientras que otros lo vieron reflejado en su estilo sobrio y pacificador. Su nombre papal, Benedicto, parece una referencia directa a la profecía, como si él mismo quisiera confirmarla. Estos no son casos aislados. Los lemas de San Malaquías se han alineado con hechos históricos y biográficos, transformando lo que parecía una lista poética en una profecía con un archivo de eventos reales. El último papa sería el último guardián de la Iglesia antes del juicio final. La muerte del Papa Francisco no solo cierra un ciclo, sino que abre una grieta, una incertidumbre global, como una sombra que se extiende. Si Francisco fue realmente el último papa profetizado, lo que viene después podría no ser una elección, sino una transición hacia lo desconocido. La pregunta que surge es, ¿quién será el siguiente? ¿Habrá un nuevo papa legítimo o será un impostor quien ocupe el trono de Pedro? Algunos creen que el próximo líder no será un pastor, sino un lobo disfrazado de cordero. Los estudiosos de la profecía y del Apocalipsis apuntan a que el sucesor de Francisco podría ser el falso profeta mencionado en Apocalipsis 13, aquel que se presentará con apariencia de piedad, pero hablará como un dragón, con la intención de engañar. La profecía de San Malaquías no está sola en su advertencia. Las Escrituras también lo han predicho a lo largo de los siglos. El apóstol Pablo ya advirtió en su carta a los tesalonicenses que antes del fin habría apostasía y que el hombre de pecado se manifestaría. Jesús, en Mateo 24, fue aún más directo, diciendo que antes del fin habría guerras, hambres, pestes y terremotos, lo que llamó el principio de dolores. Basta mirar a nuestro alrededor para ver que no es una coincidencia. Pandemias, desastres naturales, tensiones bélicas, violencia moral y espiritual se extienden como una plaga invisible. Todo esto parece seguir un patrón. Durante años, estos versículos se consideraban advertencias lejanas. Hoy, tras la muerte de Francisco, ya no parecen tan distantes. La fe será puesta a prueba y se revelará el hombre de pecado, un falso líder que se hará pasar por enviado de Dios. Sin embargo, en medio de todo esto, hay luz. Aunque la muerte de Francisco podría señalar el fin de una era, no significa el fin de la fe. La verdadera fe trasciende, se fortalece y se mantiene firme en medio de la adversidad. Este es un llamado a despertar,
a dejar la tibieza y regresar a Dios con sinceridad, humildad y urgencia. No sabemos lo que vendrá, pero sí sabemos quién tiene el control. Como nos recuerda la Escritura, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora. Francisco no dejó un palacio ni estructuras monumentales. Su legado es algo más difícil de construir, una huella profunda en la fe y en el corazón de los creyentes. Fue el Papa que rompió el protocolo, el que bajó del balcón papal para estar con el pueblo. No impuso, escuchó. Prefirió la coherencia al aplauso y la verdad al cálculo político. Su legado fue devolverle al mundo la imagen más auténtica del cristianismo. Francisco reformó la Iglesia no solo a través de decretos, sino con una cultura de encuentro. Defendió la misericordia como el corazón del mensaje cristiano. Vivió el diálogo y predicó la verdad. Y lo hizo con humildad. En una sociedad que castiga, él habló de segundas oportunidades. No buscó una iglesia perfecta, sino una más humana, más cercana, más verdadera. Gracias a él, la Iglesia se atrevió a regresar a su esencia, Jesús. El Papa Francisco ha partido, su misión ha terminado. Tras años de tribulación, entrega y valentía, ha subido a encontrarse con Dios. Que su alma encuentre la paz que tanto buscó para el mundo. Que el cielo lo reciba con los brazos abiertos. Descansa en paz, Francisco. Amén.